lo dijo en la primera hora. 7:43 en la mañana. Vamos a establecer ahora mismo contacto con el jurista José de la Gasca, quien nos atiende ahora mismo telemáticamente, y vamos a hablar sobre la situación jurídica del también abogado Eduardo Carminiani, quien ha sido vinculado al caso denominado Sinohydro, lo que en su momento se denominó popularmente como INA Papers y que la Fiscalía le llamó Sinohydro. Doctor José de la Gasca, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Hola Fabricio, muy buen día, un saludo, un gran saludo a usted y a su audiencia. Gracias a usted por la gentileza de atendernos. Confírmeme, ¿usted está patrocinando la defensa del doctor Eduardo Carminiani? No, no tengo el privilegio y el honor de ser el abogado designado de Eduardo Carminiani en el caso Sinohydro. No obstante, junto con Javier Flores, que también es experto en derechos humanos y litigante en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a propósito de la audiencia de formulación de cargos que se le hizo a él y a otros el 3 de marzo, presentamos por el riesgo que suponía para su vida, para su integridad personal y para su libertad, una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se tutelen estos derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y luego presentamos también, en cola de lo que hicimos y a propósito de una acción de protección que Eduardo Carminiani presentó acá en la ciudad de Guayaquil, comparecimos allá en calidad de amicus curiae para hacer ver a la jueza algunos argumentos de carácter convencional que sustentaban la tesis y la posición que defendía Eduardo Carminiani en esa acción de protección. Ahora bien, ¿por qué usted cuestiona que no procedía la vinculación del doctor Eduardo Carminiani en este proceso? A ver, en un análisis simple se trata de un tema de forma y también de un tema de fondo. En la forma significa, y lo que se ha reclamado, es que la Fiscalía no cumplió con hacer una decisión o con motivar su decisión de formular cargos por cohecho en contra de Eduardo Carminiani. Y esto porque simplemente no explicó de manera razonada, motivada, suficiente, clara y expresa la forma en cómo Eduardo Carminiani habría podido adecuar su comportamiento al delito de cohecho. Recordemos que el cohecho, según el texto actual y lo que constaba anteriormente en el Código Orgánico Integral Penal en 2 artículos, básicamente suponía 2 hipótesis. O recibir una coima, pero para eso se necesitaba ser funcionario público, era una condición, un requisito sine qua non. Y la otra forma era dar una coima, entregar una coima, ser el coimador, el subordinado. La Fiscalía General jamás señaló que Eduardo Carminiani habría recibido una coima porque no era funcionario público, y tampoco sugirió siquiera, no es un tema de que no entregó méritos o que no entregó elementos o pruebas, entre comillas, sino simplemente jamás señaló que Eduardo Carminiani habría adecuado su comportamiento a esa hipótesis. Entonces, se ha sostenido, y con toda razón se sostiene, que la imputación contra Eduardo Carminiani es inmotivada y por tanto rompe con la regla general establecida en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos, de que toda decisión de autoridad pública debe ser motivada y que al momento de encartar a alguien, de encausar a alguien, de acusar a alguien, y esto cabe desde el momento mismo de la formulación de cargos, se debe explicar de manera suficiente de qué se lo acusa y cuáles son los hechos. Ahora, y esto nos lleva al segundo punto. La Fiscalía se sostiene hasta el día de hoy, y lo he podido ver en varias entrevistas públicas, no solamente en los documentos oficiales del proceso, que sí he podido revisar, digamos, las actas de lo que se dijo ese día sobre Eduardo Carminiani, no sobre los 37 personas, sino solo sobre él. Y básicamente a él se lo acusa de haber recibido una transferencia, de haber recibido fondos de parte de la compañía Recorsa. Entonces, en el momento en que solamente se dice que Eduardo Carminiani habría recibido dinero o fondos desde la compañía Recorsa, Sinohydro, de donde sea, sin indicar el segundo paso, es decir, que de esos fondos o de cualquier otro fondos, él hubiese entregado una coima a un juez, a un funcionario público o a quien sea, lo que sostenemos es que se estaría criminalizando la profesión, porque el hecho de recibir fondos de Recorsa o de quien sea, por sí solo no es un delito, y Eduardo Carminiani ha explicado que esos fondos los ha recibido en pago de honorarios. Entonces, definitivamente todo luce como una criminalización de la profesión que no ha sido suficientemente explicada por parte de Fiscalía y que por lo tanto, además, esa imputación contra él es inmotivada, y si es inmotivada es nula, y eso compromete la estabilidad y la formalidad del proceso, que más adelante puede hacer peligrar todo el caso.
Déjeme quedarme allí y, por ejemplo, mencionar cuál fue la tesis de la Fiscalía. Lo recogí en su momento el portal Primicias. Dice, dentro del área polémica, el procesado que más atención ha atraído es Eduardo Carminiani. Esto publicó Primicias hace pocos días. Esto lo publicó el 11 de marzo en el portal. Y mencionan a Carminiani. Dice, el abogado guayaquileño recientemente estuvo en la palestra pública por representar a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, involucrado en el denominado caso Encuentro, en el que se investiga una presunta trama de corrupción en las empresas públicas. Según la Fiscalía, Carminiani, a través de cuentas en Panamá, habría recibido 2,6 millones del dinero del soborno. Sin embargo, el jurista se defiende asegurando que ese dinero fue cobrado y facturado por una asesoría legal a favor de Conto Patiño. Incluso en su versión ante la Fiscalía, Carminiani reveló que no solo era abogado de Patiño, sino también de Sinohidro, y que sigue representando a la empresa china en un litigio internacional contra Ecuador. Carminiani ha acusado públicamente a la Fiscalía de criminalizar la profesión y por esto su caso ha sido llevado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero me quedo en esta parte donde dice que habría recibido 2.6 millones de dólares del dinero del soborno. Pregunta a José de la Gasca. ¿Recibió 2.6 millones de dólares el doctor Carminiani? Yo no sé si recibió 2.6 o 5 o 10. Lo que sí puedo decir es que de recibir cualquier cantidad de dinero, sean esos o más, de cualquier compañía, no es delito. Y recibirlos en Panamá, en China, en Belice o en la Conchinchina tampoco. Más aún si es que los ha facturado, porque entonces estaría excluyendo inclusive un posible problema tributario, que no es lo que se ha acusado. Lo que se ha acusado aquí, Fabricio, y no hay que perder el norte, es que Carminiani está incluido en una lista de personas que han recibido o dado sobornos. Y lo que se tiene que ver, y no se tiene que ver más allá de eso, porque de eso se trata el proceso técnico, porque si no, insisto, estamos criminalizando la profesión o utilizando el poder punitivo para perseguir personas, es si Carminiani era funcionario público, que ya está descartado, que no lo era. Y si es que entregó una coima que Fiscalía jamás lo ha dicho. Entonces, toda la ruta del dinero, que es lo que usted ha mencionado, de Panamá, no tiene que verse en función a lo que recibe, sino si es que él entrega. Eso es la única conducta penalmente relevante que a Fiscalía le puede importar en este caso. Nada más. Lo demás, repito, es una criminalización de la profesión, porque lo que se está haciendo es criminalizar la actividad de generar un servicio, de dar un servicio y recibir un honorario en pago. Nada más que eso, es así de simple. Pero, por ejemplo, no sé si usted tiene este detalle. ¿Por qué recibe la plata no en el Ecuador, sino en Panamá? Porque creo que esto también es parte del meollo del asunto que mucho se discute, como que la plata no llegó al Ecuador, sino que llegó a Panamá. Y no solamente en el caso del doctor Carminiani, sino en el resto de casos. Eduardo, en el mundo entero, no solo en el Ecuador, y no solamente en la abogacía, los dineros se pueden ubicar, se pueden recibir en cualquier cuenta, en cualquier lugar. El problema no es recibirlo en un paraíso fiscal, si acaso queremos satanizar, que se ha venido satanizando esto de los paraísos fiscales. La conveniencia de recibir el dinero en tal o cual lugar muchas veces la determina el propio cliente. Lo importante es si es que ese dinero que se recibió pudo haberse recibido en Estados Unidos, no solamente en Panamá, no pongamos un paraíso fiscal. Si es que Eduardo Carminiani cogió y declaró esos dineros y los trajo al Ecuador y los declaró, ni siquiera si los trajo, sino solo el hecho de declararlos, ya están cumpliendo con el presupuesto de incluirlos como renta, que es lo único que podría importarle al SRI y a la Fiscalía. Es decir, dejemos de satanizar la forma en cómo se cobran los honorarios, el monto que se cobra por honorarios y el lugar donde se reciben. Si eso no es un problema y no está prohibido, ni mucho menos tipificado como delito, eso que usted está diciendo supone además una violación a la libertad de las personas de poder hacer todo aquello que no está prohibido, y en ninguna parte, un derecho de libertad, y en ninguna parte del Ecuador está proscrito que alguien pueda recibir honorarios en Panamá. Cuidado con eso. Lo que sí estaría proscrito si fuese funcionario público es tener cuentas en el extranjero, y ya sabemos cuáles son las consecuencias legales. Pero Carminiani era un abogado particular y sigue siendo un abogado particular. Entonces, entre privados, eso no está proscrito, sancionado, tipificado como delito. Por eso de ahí la importancia, Fabricio, de entender cuál era la imputación de la Fiscalía, porque lo contrario no solamente criminaliza la profesión, sino que además nos permite, de un modo malsano, especular cuáles son las verdaderas razones detrás de la imputación de Eduardo Carminiani. Y usted ha mencionado una razón poderosa que no nos deja de llenar de suspicacia. Sabemos que Eduardo Carminiani públicamente ha sido el abogado personal del presidente de la República y del cuñado del presidente de la República.
Nos queda entonces la suspicacia de entender si acaso esto es una suerte de elemento distractor para que él no pueda ejercer sus labores como abogado. ¿Usted cree que podría por ahí venir la vinculación del doctor Carminiani? Lo que yo crea o lo que yo no crea es irrelevante. Lo que importa es saber expresamente por qué lo imputaban. Para eso es el control de la arbitrariedad a través de la motivación. Es justamente lo que usted acaba de decir, el punto que usted acaba de señalar, lo que la motivación pretende evitar. Que no tengamos que preguntarnos si es que es porque es la criminalización de la profesión, si es que es porque le cae mal a la fiscal general o si es porque están detrás de él por ser abogado personal del presidente. Las razones deberían estar expresamente en el proceso y claramente detalladas en un acta donde se dijese Carminiani entregó fondos a tal o cual persona. Pero el solo hecho de decir que Carminiani no lo dijo ya nos permite saber que esa imputación es hueca. Y de decir que es por recibir dinero nos permite decir que están criminalizando la profesión. Es así de sencillo, Fabricio. Ahora, la fiscal general del Estado en su momento emitió un comunicado en su cuenta personal el 6 de marzo, donde la fiscal ha hablado de desinformación, ha dicho que se pretende engañar a la población, dijo textualmente, desde ciertos sectores que manejan sus propios intereses y agendas, se me acusa de criminalizar la profesión. Añadió que la acción penal pública no se desarrolla de oídas ni a partir de rumores, sino sobre la base de documentación, de testimonios y pericias que deben ser valoradas por un juez competente. E hizo un llamado a los medios, a los abogados y a la ciudadanía para que se informen más a fondo del caso Sinohydro. Y ha dicho, es el más alto por corrupción judicializado hasta el momento en nuestro país. Y según la fiscal, ciertos procesados han tratado de engañar a la población y han invocado un espíritu de cuerpo que podría encubrir actos reñidos con la ley. O sea, para mí esta es una clara referencia a la postura de varios abogados, y por eso usted está participando de este diálogo, porque usted es uno de esos abogados que respalda al doctor Carminiani y considera que se está criminalizando la profesión. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre esa postura de la fiscal? Yo lamento ese comentario, pero sobre todo lo que yo debo decir es que yo estoy defendiendo aquí un concepto. Más allá de defender al doctor Carminiani, yo defiendo aquí un concepto, un fundamento, y el fundamento es que todas las personas tienen derecho a defenderse, y para defenderse necesitan conocer expresamente, suficientemente, integralmente, de qué se los acusa. Eso no es algo que me lo estoy inventando yo. Eso ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo contra Venezuela, Barreto Leiva contra Venezuela, y sancionó al Estado venezolano por hacer precisamente eso, no decir de qué acusa. Luego, yo sí estoy suficientemente informado de las 16 líneas, que es lo que compete en la formulación de cargos contra Eduardo Carminiani, de lo que se dijo que él habría hecho. Y de lo que se dice, y usted lo puede revisar, Fabricio, y lo invito a que lo haga, es simplemente que él recibió los dineros, como usted ha citado que lo dice Primicias. Entonces, perfectamente puedo hacerme de la idea de que no se está tipificando, no se está diciendo una conducta penalmente relevante aquí, que se haya acusado contra Eduardo Carminiani, sino que él se lo está acusando y se lo está sentando con 37 personas acusadas de cohecho, y yo no estoy quitándole fundamento al proceso per se. Yo no estoy quitando fundamento a que la Fiscalía pueda iniciar con su potestad pública un proceso penal contra las personas que considere cuando tenga méritos y cuando lo haga siguiendo el debido proceso. Yo lo que estoy defendiendo aquí es que en lo que se ha dicho sobre Eduardo Carminiani no se ha mencionado ninguna sola conducta penalmente relevante. Y repito, sancionarlo, meterlo en ese problema conjunto de 36 personas por recibir dinero es simplemente criminalizar la profesión. Eso no se trata de malinformar, se trata de entender el fundamento de la acusación corta, hueca o vacía que se ha hecho contra Carminiani. Eso es así. Acá uno de nuestros oyentes plantea una inquietud que le traslado a nuestro invitado, el doctor José de la Gasca. Pregunta, ¿enriquecimiento privado no justificado no aplica en este caso? Pregunta, ¿hubo facturas? Pregunta, ¿pruebas del servicio? Es una inquietud del oyente que le traslado a usted, doctor. Yo le agradezco al amable oyente y le voy a contestar lo siguiente. El doctor Carminiani tiene una presunción de inocencia. A quien le compete probar si él ha cometido un delito, demostrar si él ha cometido un delito es a la Fiscalía. Es la Fiscalía la que tiene que dilucidar, porque tiene que investigar de modo objetivo los elementos de cargo y de descargo. Y tiene que saber si es que Carminiani ha dicho en elemento de defensa, porque una versión, un testimonio de la persona acusada no es un elemento de cargo, sino todo lo contrario, eso lo dice la ley, es un elemento de defensa. La Fiscalía debió haberle pedido al SRI la información expresa sobre los años concretos en los que Carminiani dice haber facturado ese servicio. Y si es que eso no ha ocurrido, tiene que hacerlo y debió hacerlo de inmediato, incluso antes de formularle los cargos. Pero que lo que nosotros no podemos permitir como concepto
es que se pretenda que se rompa inclusive el sigilo profesional que tenemos los abogados y entrar a escudriñar la profesión y la forma y la profesión liberal y la forma como se debe ejercer los principios básicos de la abogacía, que suponen un sigilo profesional entre cliente y abogado. Entonces, no por este proceso penal vamos a romper esos procesos y el abogado va a tener que invertir la carga de la prueba y decir, no, yo tengo que defender mi inocencia, entonces aquí está todas las asesorías que yo le brindé al cliente, aquí están las facturas que yo le cliente al cliente. Eso no funciona así. ¿Usted se imagina el precedente que se está tratando de sentar de que ahora a través de Fiscalía vamos a tener todos los abogados y todos los profesionales que desnudar nuestras relaciones profesionales que están protegidos bajo una reserva para que Fiscalía satisfaga su curiosidad de acusar de una cosa que no es delito sobre pretexto de que no hace su trabajo de forma completa y objetiva? Yo no puedo aceptar eso como fundamento y yo lamento decirle a mi amigo que así no funcionan las cosas. Correcto, doctor José de la Gasca. Le quiero agradecer por estos minutos que usted ha compartido con nosotros, con su visión sobre la situación del jurista Eduardo Carminiani, uno de los involucrados, de los vinculados en el caso Sinohydro. Muy amable, doctor. Gracias, Mauricio. Encantado. Buen día. Muy gentil al doctor José de la Gasca, que ha estado con nosotros acá en A Primera Hora. 7:59. Pausa. Seguimos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.